Buenos días, continuamos. Mi nombre es Hugo Camacho, secretario general de la Fundación Carolina, y codirijo este curso junto a José Andrés Fernández Leós, que se sienta ya en el segundo pupitre. Tendremos ocasión de conocernos tranquilamente durante esta semana. Estaremos los 5 días con vosotros y quería simplemente, antes de presentar a la intervención de la directora, mencionaros algunos temas a los cuales ya José Antonio Sanauja ha hecho alusión, pero que están de alguna forma en la base del diseño de este curso, ¿no? Bueno, lo primero, desearos, agradeceros. Los agradecimientos han sido variados, ¿no?, las instituciones participantes, pero yo quería muy concretamente agradeceros a vosotros, que habéis tenido, digamos, el deseo y la osadía de participar en un curso que se llama de esta manera, ¿no? Se entiende que algunos de estos conceptos, desarrollo, cooperación avanzada, Iberoamérica, os deben atraer universidad, educación superior, y articulados entre sí, que es un poco el diseño que hemos preparado, al cual me voy a referir ahora brevemente, os resulta de interés, ¿no? Esperamos, por tanto, no defraudar ese interés. Feliz semana de formación, por tanto, y esperamos que lo que hoy empieza sea una experiencia gratificante, no solo desde el punto de vista intelectual, que esperamos que sí, sino también algo que tiene que ver, digamos, con esta escuela complutense de verano, desde el punto de vista del intercambio, del conocimiento mutuo, que es parte de la experiencia formativa, ¿no? No solo, digamos, los contenidos que seamos capaces, desde este lado del escenario, poderos transmitir, sino también la discusión, el intercambio, el debate, etc., ¿no? Mencionaba la vicerrectora, y es así, que en los objetivos que se plantearon en el documento que conocéis para, digamos, formalizar el curso, aparecían 3 verbos, ¿no? Presentar las últimas modalidades e instrumentos de cooperación avanzada. Sería uno de los propósitos objetivos que planteamos en el diseño del curso. Analizar las políticas públicas educativas y universitarias en Iberoamérica. Y hablar y conversar entre todos sobre qué es esto de la cooperación educativa, qué es esto de la cooperación educativa avanzada y cómo se comporta la cooperación en educación superior. Y el tercer verbo sería debatir las claves, desafíos e innovaciones para la renovación de esta cooperación avanzada. Yo estos 3 verbos los trasladaría, digamos, a 3 propósitos que propongo también sean parte, digamos, de la conversación durante estos 5 días, ¿no? El primero sería compartir conocimiento. Comentaba José Antonio, y yo quiero reiterarlo, hemos tratado en el diseño del curso de invitar a pasar por este escenario a lo que en nuestra opinión son las personas que más conocen de esta materia, desde el punto de vista de la toma de decisión, desde el punto de vista del análisis académico, desde el punto de vista de aquellos que están hoy, de alguna forma, diseñando el cambio y el futuro de la cooperación española e iberoamericana. Insisto, por esta mesa, hoy, por ejemplo, van a pasar algunos colegas que están en el diseño de los próximos pasos que va a dar la cooperación. Aprovechadlo, aprovechémoslo, porque este debate yo creo que puede ser interesante. Lo último que se está conversando y diseñando en torno a la cooperación iberoamericana, educativa y cooperación avanzada va a pasar estos días por este escenario. Analizar críticamente también sería una de las propuestas que también hacemos, lo que aquí se va a debatir. No venimos con aproximaciones dogmáticas sobre los temas, sino queremos compartir también con todos vosotros algunas ideas maduras, algunas ideas, digamos, elaboradas y sistemáticas, pero pretendemos también, y sería el tercer verbo con el cual cerraría estos comentarios, hacerlo de una forma participativa, aprender lo que nos dedicamos a la pedagogía y a la ciencia de la educación, solemos insistir mucho en ello, con un éxito relativo, por cierto, aprender de forma colaborativa. Por tanto, si somos capaces de difuminar esta distancia que hay entre este escenario y vosotros, ¿no?, es lo que hemos pedido a cada ponente, que hagamos presentaciones, compartir conocimiento, pero que también, digamos, podamos debatir entre todos. El diseño del curso se ha previsto de una manera secuenciada. El día de hoy vamos a debatir sobre algunos temas. El desarrollo como contexto. Nos pareció importante entrar en materia, por así decir, hablar de algunos temas, algunas ideas fuerzas que afectan, digamos, a lo que está en la base de las nuevas orientaciones de la cooperación internacional. Por tanto, el desarrollo como contexto sería una de las ideas que vamos a debatir en el día de hoy. Nuevas aproximaciones a la construcción de la agenda de desarrollo. ¿Dónde está el debate actual y qué dice la cooperación española sobre ello? El día de mañana vamos a centrarnos fundamentalmente en el ODS 4, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que, como saben ustedes, tiene que ver con la promoción de la educación inclusiva, aprendizaje, etcétera, ¿no? Por tanto, sería una visión en torno a la cooperación educativa.
El tercer día, el miércoles, ya podemos decir que entraríamos en materia. Hablaríamos de la cooperación educativa avanzada en materia de educación superior. Y de alguna forma esta secuencia, que pretende finalizar el quinto día con una visión desde el sur, nos acompañará la secretaria general de la Facultad de Ciencias Sociales de Flaxo, tiene como eje horizontal la cuestión iberoamericana, América Latina, Iberoamérica, como foco de atención prioritario en nuestra acción de cooperación. Por lo tanto, esto sería un poco la secuencia que hemos previsto y que pretendemos ir actualizando cada día. Para ello empezamos ahora con la presentación que nos va a hacer Laura Oroz. Tengo 5 o 6 líneas, Laura, sobre tu currículum, que me voy a permitir compartir con los colegas. Laura es directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la agencia, de la ECID, licenciada en Derecho, miembro de la carrera diplomática desde 2004. Ha estado destinada a la Embajada de España en Abuja, en Nueva Delhi, en Hanoi, en Panamá, y buena parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en la ECID, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde ha sido, entre otros cargos, jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación en América Latina y el Caribe y jefa del Departamento de Cooperación con Países Andinos y el Cono Sur. Hasta su nombramiento como directora de Cooperación con América Latina y el Caribe, era cónsul general en Santiago de Chile. ¿Correcto? Correcto. Le hemos pedido a Laura en esta primera jornada, como decía, de contexto, que nos pueda hablar, nadie como ella, de cuál es el papel de América Latina hoy en la cooperación internacional, y en concreto la cooperación española, y cuáles son las orientaciones, las proyecciones de futuro en el marco de una reforma de la cooperación española que está en marcha. 20 o 30 minutos va a ocupar Laura para compartir con nosotros y después, si os parece, abriremos el diálogo para poder hacer comentarios, preguntas, lo que consideren. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, Laura. Pues muchas gracias, Hugo. Yo espero que no les resulte una charla muy teórica o muy densa. La había estructurado en 3 puntos concretos. En primer lugar, quisiera hablar de lo que ha sido la región de América Latina y el Caribe en la cooperación española desde los inicios de la cooperación. Esta parte intentaré que sea un poquito más breve porque efectivamente en lo que me gustaría más centrarme y lo que creo que va a promover más el diálogo y el debate es en cómo vemos actualmente la región, cómo la nueva ley, todavía no ley, proyecto de ley de cooperación, incluye a la región de América Latina y el Caribe y el concepto, la región de Iberoamérica, y cómo en virtud de esa nueva visión queremos orientar lo que es nuestra cooperación para el desarrollo con los países de América Latina y el Caribe. Quería iniciar este primer punto un poco para contextualizar, porque creo que nuestra cooperación es especial por muchos motivos, pero es especial fundamentalmente porque tiene en América Latina y el Caribe una de sus regiones prioritarias, lo que no sucede con todas las cooperaciones del mundo, más bien al contrario, son cooperaciones que están más centradas en otras regiones. Entonces quisiera dibujar un poco de una forma muy esquemática por qué ha sido así y en qué punto nos encontramos ahora, como decía, como primera parte de esta charla. Para ello he utilizado básicamente un artículo que escribió hace poquito para la Fundación Carolina Marisa Ramos y en el que esbozaba precisamente esas diferentes etapas de la cooperación y cómo se ha reflejado América Latina y el Caribe en nuestros instrumentos de planificación, fundamentalmente en la ley, pero también en los planes directores, que son el principal instrumento de planificación de la cooperación y que se aprueban cada 4 años. Empiezo muy brevemente. Ella distinguía 3 etapas. Una primera etapa que sería desde el inicio de la cooperación española en el 88 hasta el año 2004, más o menos. En esa primera etapa se señala que América Latina y el Caribe y fundamentalmente Centroamérica, diría más bien América Latina y fundamentalmente Centroamérica y no tanto en este caso el Caribe, eran la prioridad para la cooperación española. Si lo pensamos, es bastante normal que cuando se inicia ese dibujo, ese diseño de la cooperación, se haga hacia la región con la que tenemos unos mayores vínculos y donde creemos que tenemos una mayor ventaja comparativa. Pero además la cooperación se vio en aquel momento como una proyección de los valores que España quería poner en valor y que fundamentalmente estaban anclados en esa exitosa transición política hacia la democracia que acabábamos de vivir. Por lo tanto, tanto América Latina como específicamente Centroamérica se convierten en el destino fundamental de la cooperación española en esos años. Es una cooperación fundamentalmente técnica, de intercambio de capacidades de conocimientos técnicos, es una cooperación que incide mucho en el apoyo a los procesos de paz en ese momento y es una cooperación que tiene un importante componente cultural, por lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos esos vínculos que permiten que nuestra cooperación tenga esa especificidad
cultural que otras cooperaciones u otras regiones no nos permiten proyectar. Y es esta también la época en la que nacen los grandes programas de la cooperación española, todavía vigentes hoy en día, como el programa de patrimonio para la rehabilitación del patrimonio histórico y el vínculo que eso tenía con el desarrollo, el programa de escuelas taller, muy ligado inicialmente a este programa de patrimonio, o el programa iberoamericano de formación técnica especializada, PIFTE, que buscaba fundamentalmente la formación y capacitación de los funcionarios de la región a través de esos cursos de formación en los centros de formación de la cooperación española. ¿Cómo estaba reflejada esta cooperación en nuestros instrumentos de planificación? Pues en primer lugar citaría la ley de cooperación actualmente vigente, la ley de 1998, que señalaba a América Latina, Iberoamérica, como región prioritaria de nuestra cooperación, y el que fue el primer plan director de la cooperación española de 2000 a 2004, en el que también América Latina tenía una posición fundamental. Se señalaban una serie de países prioritarios, una serie de países no prioritarios. La diferencia es que en los países prioritarios pretendíamos poner en marcha una asociación completa, por así decirlo, para el desarrollo, alineada con las propias estrategias de desarrollo de estos países. En los países no prioritarios actuábamos, pero en aspectos puntuales y que creíamos que eran fundamentales para promover el desarrollo en determinados sectores, como digo, en esos países. Este primer plan director tiene, como consecuencia de todo esto que estaba comentando, América Latina como región, obviamente, prioritaria en nuestra cooperación. La segunda etapa es la etapa desde 2005 hasta 2012, más o menos. En esta etapa se producen una serie de cambios. El primero de ellos es un importante incremento del presupuesto. España ya tiene una cooperación, no voy a decir madura, pero por lo menos ya no somos principiantes en la política de cooperación para el desarrollo, y se toma la decisión política de ese incremento de presupuesto destinado a la cooperación. Ese incremento presupuestario y nuestro alineamiento con los instrumentos internacionales de diseño y planificación de la cooperación, con los ODM, con el Acuerdo de París o con las políticas de eficacia de la ayuda, hace que nuestra ayuda se diversifique más. Pretende orientarse fundamentalmente al apoyo a los países menos avanzados y a la lucha contra la pobreza, y se diseñan una serie de instrumentos como el Plan África, que se diseña también en este periodo, que así lo constatan, ¿no? Nuestra cooperación pretende destinarse a nuevas áreas geográficas porque así lo establece la agenda internacional y porque se decide que queremos tener una cooperación, si queremos, más ortodoxa, más alineada o más similar a lo que las cooperaciones de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo estaban en ese momento poniendo sobre la mesa y destacando. En ese momento, además, América Latina vivía un momento de crecimiento económico con el boom de las commodities y, por lo tanto, la cooperación con América Latina pasó a diseñarse a través de otro tipo de instrumentos. Es el momento en que crece la cooperación sur-sur entre los propios países de América Latina, es el momento en que España se vincula a esa cooperación sur-sur a través de ese concepto de cooperación triangular. La cooperación española en ese momento fundamentalmente financiaba acciones de cooperación sur-sur, es lo que pasaba a denominarse cooperación triangular, pero, como digo, solo a través de esa acción financiadora de la cooperación española. Y nos integramos, impulsamos, a través de la Secretaría General Iberoamericana, la creación del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, el PIFS, un acrónimo un poco complicado, que hoy en día es uno de los principales programas, diría yo, dentro del ámbito de la cooperación iberoamericana, puesto que sirve para impulsar esa cooperación sur-sur y edita cada año un informe de cooperación sur-sur que es hoy en día un referente en este instrumento de cooperación. En ese momento, nuestra planificación, estoy un poco vinculando la situación con nuestros instrumentos de planificación, se hizo a través del segundo y tercer plan director, que también tuvieron en cuenta la ventaja comparativa de la cooperación española y, por lo tanto, también mencionan a América Latina como región prioritaria, pero tienen en cuenta además otros criterios como la lucha contra la pobreza, los ODM, etcétera, y por lo tanto queda un poco más desdibujado dentro de ese mapa geográfico esa concentración de nuestra ayuda en la región de América Latina y el Caribe en favor de otras regiones que cumplían, que se adecuaban más a los requisitos que en ese momento la cooperación estaba priorizando. Y finalizaría con una tercera etapa de 2012 en adelante,
Esta tercera etapa, digamos que en el marco, en el contexto de la cooperación española, tiene como principal característica ese descenso del presupuesto. Ya venía visualizándose desde la crisis económica de 2008, pero yo diría que es a partir de esta tercera etapa de 2012 cuando realmente tiene una traducción absolutamente aplastante en la cooperación para el desarrollo, y es cuando nuestros presupuestos de cooperación realmente se ven reducidos, obligándonos a un repliegue en la región. Siempre hemos tenido oficinas técnicas de cooperación, centros culturales, centros de formación. En este momento nos vemos obligados a cerrar algunas de esas oficinas porque nuestra cooperación con determinados países ya no tiene la densidad que tenía en otras épocas. Nos vemos obligados a regionalizar otras de las oficinas, como por ejemplo la de Uruguay, que pasa a ocuparse de todo el cono sur, o a reinventar, por así decirlo, otras y convertirlas en oficinas temáticas, como la oficina de Costa Rica, que está destinada hoy en día a la cooperación para temas de medio ambiente. Repensamos nuestra cooperación a través del fomento de las alianzas, el fomento de los intercambios, el cómo podemos mantener la relación institucional con América Latina, con los países de América Latina y el Caribe, pero no tanto desde la aportación de fondos que financian proyectos o programas, sino más desde ese intercambio, desde esa horizontalidad y desde la búsqueda de nuevas relaciones que permitan el intercambio institucional, una mayor cooperación técnica y de intercambio de, como digo, de experiencias y de buenas prácticas. En los cuarto y quinto planes directores, que son los que abarcan de alguna forma esta época, del 2012 en adelante, esto ya queda constatado. El cuarto plan director es un plan director que está muy centrado precisamente en la regionalización, en la priorización de dónde va a actuar la cooperación española en el concepto del índice de desarrollo humano, en el concepto de hay que seguir cooperando en América Latina porque a pesar del crecimiento económico es posible que la falta de estructuras sólidas, consolidadas, hagan que cualquier crisis pueda hacer que quienes han pasado a integrar las clases medias pasen de nuevo a la pobreza, y por lo tanto sobre la base de ese concepto se sigue priorizando América Latina. Pero es cierto que ya se empieza a diferenciar entre países con los que tenemos esos marcos de asociación país generales, en los que concentramos la mayor parte de nuestra cooperación, y los países que nos damos cuenta que son países ya de cooperación avanzada y que deben responder a otros esquemas de cooperación, ¿no? Se diseñan en ese momento los acuerdos de nueva generación. Hoy en día se llaman, no sé cómo se llamarán cuando se apruebe la ley, pero hoy en día se llaman acuerdos de cooperación avanzada, pero de alguna forma lo que recogen es esta idea, ¿no? La idea de que hay determinados países con los que nuestra cooperación tiene que pasar al diseño de nuevos instrumentos, y con los que la cooperación a lo mejor ya no tiene que ser esa relación más norte-sur, sino esa relación más horizontal de alianza, y en la que los países conjuntamente trasladen a otros terceros países, en este caso de la región de América Latina y el Caribe, pues experiencias o, como decía antes, buenas prácticas que pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de determinadas líneas estratégicas. Yo me quedaría de esta etapa, con tres conclusiones, tres elementos que creo que son fundamentales y que nos ayudan a explicar este diseño y de alguna forma las contradicciones que también encierra. La primera de ellas es que a pesar de que empezamos cooperando con América Latina, hemos seguido siempre cooperando con América Latina, de alguna forma nos hemos siempre visto obligados, entre comillas, a justificar ese tipo de cooperación ante el Comité de Ayuda al Desarrollo. Si bien en los informes que el Comité hizo en 2011 y en 2016 señaló claramente que este tipo de cooperación, que este instrumento aportaba un claro valor añadido a la cooperación española y era muy definitorio de esa originalidad de la cooperación española. Por lo tanto, algo que yo creo que más que tratar de explicar sistemáticamente nos debe hacer sentir orgullosos de esa peculiaridad de nuestra cooperación española. El segundo elemento es que, a pesar de, como digo, esta necesidad constante de justificar, de explicar, de dar razones a la peculiaridad de nuestra cooperación, en las épocas de mayor crisis, desde 2010 en adelante, la ayuda oficial al desarrollo para América Latina ha estado siempre por encima, destinada desde la perspectiva exclusivamente regional. No entro en los temas de multilateral, de organismos internacionales, organismos multilaterales, que finalmente acaba revirtiendo en los países de América Latina. La ayuda regional bilateral, la ODE, ha superado siempre el 20%, con una excepción en 2016, con la condonación de la deuda en Cuba. En 2019, año 2016, en que fue mucho más alta, pero se explica por esto en concreto, pero en 2019 fue del 35%.
con lo cual mantiene unos porcentajes, yo diría que dignos, elevados en el cómputo de nuestra AOD global. Y el tercer elemento es que, a pesar de que hablamos de una cooperación avanzada, a pesar de que hablamos de que es necesaria una cooperación diferente con los países de América Latina, y lo creemos realmente, han coexistido durante todo este tiempo varias modalidades de cooperación. Ha sido una cooperación un poco estratificada, ¿no? Hemos tenido instrumentos de cooperación muy tradicionales en algunos de estos países que, a la vez, en años posteriores, se iban mezclando con otro tipo de instrumentos más de lo que llamaríamos hoy en día cooperación avanzada, con lo cual yo aquí me encuentro que ahora, desde que estoy en la dirección, cuando nos preguntan ¿pero qué hacéis en América Latina? Bueno, esa es una pregunta muy difícil o casi imposible de responder, por todo lo que hacemos, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que sigue vivo y por las dificultades que muchas veces tenemos para encontrar esa narrativa de cómo combinar esos instrumentos más tradicionales que seguimos utilizando con esos nuevos instrumentos de cooperación más avanzada. Pues bien, hecho este primer resumen de lo que ha sido nuestra cooperación, me gustaría ahora mismo centrarme en la situación actual de la región, algunos datos de dónde se encuentra hoy en día la región, para pasar a nuestra ley de cooperación y a las perspectivas de cooperación para el futuro. En el momento actual de la región, el primer dato que quisiera dar es el de crecimiento económico. Entre el 90 y 2020 el incremento del PIB de la región ha sido aproximadamente de un 2,7%. Ahora bien, con la crisis de la pandemia, en 2020, de la pandemia COVID-19, la caída del PIB fue del 7,7%, siendo esta caída la más importante de las caídas a nivel regional que se han producido en el mundo. Más allá del dato de crecimiento, sí me gustaría centrarme en el hecho de los datos de pobreza. Es una región, hablamos de países de renta media, países de renta media alta, pero sigue siendo una región donde sigue habiendo pobreza y donde los datos de pobreza tras la crisis del COVID realmente son llamativos. El incremento de la pobreza tras la crisis post-pandemia fue de un 12,5%. Y a día de hoy los datos que yo tengo es que si en 2014 el porcentaje de población en situación de pobreza era del 27%, en 2020 se ha incrementado hasta el 33%. Una pobreza con desigualdad. Una desigualdad que afecta lógicamente a la cohesión social, que disminuye la cohesión social. En este sentido citaría algunos datos, como el hecho de que tras la pandemia hay aproximadamente unos 13 millones de personas que han dejado de pertenecer a las clases medias, al grupo de personas receptoras de ingresos medios. Esta es una región que se encuentra un poco en medio de esa trampa de los ingresos medios, ¿no? La falta de industrialización, la falta de inversión, la falta de el apoyo hacia una mayor digitalización hace que sea difícil el mantenerse en esa franja de ingresos medios y muy fácil, como decía antes, ante cualquier crisis como esta de la pandemia del COVID, pasar de nuevo a la pobreza. Algunos de esos datos, me he quedado con algunos de los datos de digitalización. El 81% de la población más rica de la región tiene acceso a Internet, mientras que solo el 38% de la población más pobre tiene acceso a Internet. También hay una brecha importante entre las áreas urbanas y rurales, el 67% en las áreas urbanas frente al 23% en las áreas rurales. Más allá de este crecimiento, la pobreza y la desigualdad con la que convivimos, sí me gustaría hacer especial hincapié en esa feminización de la pobreza, en cómo para América Latina ahora mismo es fundamental tratar los programas, proyectos de desarrollo desde la perspectiva de igualdad, equidad de género. Algunos datos también que deja la pandemia. Hoy en día las cifras de paro que afectan a mujeres en la región son del 46% y, como saben, seguramente las mujeres se ven habitualmente mucho más afectadas por las crisis, pero se han visto especialmente afectadas por esta crisis, primero porque son quienes realizan de forma mayoritaria el trabajo informal, y segundo porque ante la debilidad de los sistemas de cuidados o de protección social en la mayor parte de los países de la región han sido las mujeres quienes han abandonado sus empleos para pasar a dedicarse a los cuidados familiares. Quisiera mencionar también la discriminación muy brevemente interseccional, intersectorial, el hecho de que las mujeres se vean doblemente discriminadas, no solamente como mujeres, sino muchas veces como mujeres indígenas, como mujeres afro, como mujeres con discapacidad, etcétera, etcétera. El penúltimo punto que quisiera destacar en este análisis, en esta visión general de cómo está hoy en día la región, es el tema medioambiental.
La Organización Meteorológica Mundial dice que es una de las áreas geográficas que se va a ver más afectada por el cambio climático. De hecho, señala que ya se observa una subida de las temperaturas mayor que en otras zonas del mundo. El riesgo de ciclones y tormentas, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, también va a crecer más que en otras zonas del mundo, y señalan, por ejemplo, en otros términos, que la superficie boscosa se ha reducido desde 1990 del 53 al 46%. Y el último punto que quisiera tocar, porque nos estamos centrando mucho en ello, en el diseño de esta política de cooperación con América Latina y el Caribe, es el tema de la democracia, el tema del apoyo de las sociedades a sus gobiernos y a sus instituciones. Y aquí este es un problema que decimos siempre, no afecta solamente a América Latina y el Caribe, afecta a Europa, afecta a España, afecta a muchas regiones del mundo. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, si vamos a los datos de 2021 del Latinobarómetro, muestran que menos de la mitad de la población, un 49% de la población, hoy en día no considera a la democracia el mejor sistema de gobierno, lo que está dando lugar pues, a las realidades que hoy observamos en todos estos países, pero fundamentalmente en los países centroamericanos, que yo diría que son en este momento los que tienen más, los que cuestionan más, o donde se observa más claramente ese cuestionamiento de la democracia. Bueno, ante esta situación, como decía, ¿dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en un momento de reforma de la cooperación para el desarrollo, en un momento de diseño de una nueva ley de cooperación. Es hoy en día un proyecto de ley, ahora mismo en trámite parlamentario, y bueno, esperemos que esté aprobado para finales de año, y un proyecto que afecta a la propia estructura de nuestra cooperación, a la propia ordenación interna de nuestra cooperación, pero también a la proyección que nuestra cooperación quiere tener hacia el exterior. Yo aquí me quedaría con varios datos que menciono y que contiene ese proyecto de ley. En primer lugar, el hecho de que se consolide la voluntad política de llegar al 0,7 de la renta nacional bruta de presupuesto destinado a la cooperación en el año 2030. Es importante esa voluntad política, pero es muy importante que esa voluntad aparezca en una ley, porque eso trasciende mucho más allá de que sea meramente una voluntad política. Por lo tanto, quisiera destacar la importancia que realmente tiene el que ese anteproyecto contenga expresamente esa voluntad. También constata el alineamiento de nuestra cooperación con la Agenda 2030, la cooperación como una palanca para esa triple transición que debemos abordar en la actualidad, y la cooperación también como el elemento para abordar o para enfrentarse a retos que son globales. El anteproyecto incluye otro aspecto que me gustaría destacar y que creo que también es muy importante, el concepto de desarrollo en transición, no solamente en el preámbulo, sino también cuando habla de nuestras prioridades geográficas. Dice que tendremos en cuenta, por supuesto, los países menos avanzados, pero también los países de desarrollo en transición. Yo creo personalmente que esto convierte a esta ley, en el momento en que lo sea, ley ya aprobada, en una ley muy moderna de cooperación, porque realmente aborda esa cooperación no solo desde esa ortodoxia de cooperación con los países menos avanzados, sino desde esas alianzas con países de desarrollo en transición, con países en muchos casos que ya han sido graduados por el Comité de Ayuda al Desarrollo. Y por último, quisiera centrarme en cómo queda mencionada América Latina e Iberoamérica en esta ley como prioridad para la cooperación española. En la ley se mencionan 3-4 puntos que creo que merece la pena destacar. En primer lugar, que nuestra política de cooperación estará alineada con la proyección que España quiere dar a sus relaciones exteriores, y ahí menciona específicamente a la comunidad iberoamericana. También habla de Iberoamérica cuando habla del apoyo al multilateralismo, menciona a la Unión Europea y menciona también Iberoamérica como aspecto hacia el que va a tender nuestra política de afianzamiento de ese multilateralismo. Y por último, cuando habla, como decía antes, ya de las prioridades geográficas específicamente, se refiere, como es normal, a los países menos avanzados, pero también a los de desarrollo en transición, y aquí hace una distinción entre los países de América Latina y el Caribe y la región iberoamericana. Esto me parece también importante porque cuando hablamos de Iberoamérica estamos olvidándonos del Caribe. Cuando hablamos de la cooperación con América,
estamos centrándonos más en esa cooperación regional, ¿no? En el contexto iberoamericano y en el papel que España tiene en ese contexto. Pero era importante distinguir Iberoamérica de la cooperación con América Latina y el Caribe, centrándonos específicamente en la región. Yo creo que, bueno, como decía, son una serie de elementos que son clave para orientar nuestra política de cooperación, pero destacaría, en ese alineamiento con la Agenda 2030, de alguna forma, y no quiero que esto suene pretencioso, pero se ha dicho ya muchas veces, lo que estamos haciendo es consolidar un tipo de cooperación que ya se venía haciendo en muchos casos en América Latina y que tenía un poco ese mismo espíritu que tiene hoy en día la Agenda 2030 y que he mencionado antes, ¿no? Esa cooperación basada en alianzas, esa cooperación más horizontal y esa cooperación no tan centrada en la situación concreta de un país, sino en cómo varios países de la región pueden cooperar, colaborar para la consecución de retos globales. El segundo elemento es el destacar desarrollo en transición. Nosotros, con la graduación de Chile y de Uruguay, apoyamos ese debate en la OCDE, en el seno de la OCDE, en los diálogos de América Latina con el CAD. Veníamos apoyando y seguimos apoyando en ese momento a Chile y a Uruguay en ese debate sobre no hablar tanto de graduación, sino más bien de gradación. Un país, de repente, de un día para otro, no deja de ser un país graduado que ya no necesite el apoyo de la ayuda oficial al desarrollo y, por lo tanto, tiene que haber una transición, tiene que haber un desarrollo en transición más gradual. Apoyamos esa postura, continuamos apoyándola y por eso seguimos cooperando a través de nuevos instrumentos tanto con Chile como con Uruguay. Y en nuestra cooperación hacia el futuro queremos proyectar eso a través de la creación de una OTC en Uruguay que era regional, pero que ahora queremos que además de regional sea la OTC que sea muestra de esa apuesta de España, de la cooperación española por la cooperación con los países de desarrollo en transición, por la cooperación triangular y por la cooperación bajo esos esquemas de intercambio de conocimiento e innovación. OTC igual no sabe. Perdón, OTC es nuestra Oficina Técnica de Cooperación, son las oficinas de la cooperación española en la región y, como os decía antes, la de Uruguay se ocupa de todo el Cono Sur, de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de Chile, y ahora lo que queremos es dotarle de ese carácter no solo regional, sino también de ese carácter de OTC que represente el concepto de cooperación con países de desarrollo en transición, cooperación triangular y cooperación en intercambio de conocimiento e innovadora. Y el último elemento es Iberoamérica y América Latina y el Caribe como prioridad. Aquí, como decía, nos cuesta mucho hablar de lo que estamos haciendo porque hacemos muchas cosas, pero sí quisiéramos, dentro de nuestra narrativa hacia el futuro, encapsular, por así decir, en 4 ejes lo que queremos que sea la cooperación española hacia la región. En primer lugar, queremos que sea una cooperación que apueste por el fortalecimiento de la democracia y por el fortalecimiento de las administraciones. Ahora mismo estamos trabajando en la redacción de un programa para el fortalecimiento de la democracia. No es una novedad en el sentido de que España lleva haciendo fortalecimiento institucional, apoyo a las instituciones desde hace mucho tiempo, pero sí queremos darle un nombre a ese programa y acoger bajo ese programa todo lo que ya llevamos haciendo y todas esas cosas nuevas que podemos hacer y que derivan de la situación específica en que se encuentra actualmente la región. Queremos centrarnos también en el tema de apoyo a la innovación en las administraciones públicas para la prestación de mejores servicios públicos. Esto lo hacemos a través de la modernización de nuestro programa PIFTE, que mencionaba antes, Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, hacia el programa Interconecta, del que no sé si habéis oído hablar, pero que tiene como particularidad el que pretende incorporar a la formación, la innovación y los nuevos instrumentos, trabajando a través de laboratorios de innovación pública, laboratorios de innovación ciudadana, para que las administraciones públicas se acerquen más a la ciudadanía a través del trabajo, incorporando este concepto de innovación, no solo tecnológica, sino también social. La segunda línea de trabajo en que vamos a centrarnos en nuestra cooperación con la región es la cohesión, el género, la cohesión social hacia la igualdad. Como hemos dicho antes, también es uno de los elementos que vemos que ahora mismo es uno de los elementos a destacar en la región. Persiste la desigualdad, persiste la falta de cohesión social, todo esto incide en una falta o mayor falta de cohesión social y, por lo tanto, queremos centrarnos en el apoyo a la igualdad de género, a las colectividades más vulnerables y a favorecer esa cohesión social a través de instrumentos que habitualmente no hemos utilizado en este ámbito, como el Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento, por ejemplo,
es un instrumento, un gran fondo de la cooperación española basado en el reconocimiento de los derechos al agua y saneamiento y en favorecer el acceso al agua y al saneamiento, que utiliza en sus programas, transversaliza en sus programas tanto el género como la interculturalidad y por lo tanto tiene en sus proyectos esa vocación de alguna forma no solo de favorecer el acceso sino también de favorecer una mayor cohesión social. El tercer elemento sería el medio ambiente. Creo que esto también fuera de toda duda, esa transición ecológica justa. Decía que la región de América Latina se va a ver especialmente perjudicada por el cambio climático y por lo tanto dentro de esa filosofía de trabajar conjuntamente hacia los retos globales queremos incidir especialmente en este trabajo, en esa transición ecológica. Decía que teníamos esa oficina técnica de cooperación en Costa Rica trabajando específicamente en esto. Hemos desarrollado una serie de programas a lo largo de nuestra trayectoria de cooperación centrados en el apoyo a las consecuencias del cambio climático, a la adaptación, mitigación de las consecuencias del cambio climático, pero queremos trabajar ahora desde esa perspectiva de transición ecológica justa, que no ahonde en las brechas, que no ahonde en una falta de cohesión social. Y por último, nos queremos centrar como cuarta línea en el trabajo regional, desde la perspectiva regional. También la perspectiva regional ha sido una constante en la cooperación española. Hemos trabajado con el sistema de integración centroamericana, con el SICA, desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado hemos trabajado y seguimos trabajando con el CARICOM. Y luego, aunque no sea un organismo regional como tal, sí somos muy activos, como no puede ser de otra forma, en el trabajo que realizamos y en el diseño de la cooperación que realiza el sistema iberoamericano a través de las EGIB y los organismos iberoamericanos. ¿Cómo hacemos esta cooperación o cómo pretendemos hacer esta cooperación? De entrada, esto también es algo que es un rasgo definitorio de la cooperación española, yo diría, alineándonos con las estrategias propias de los países, quedando de alguna forma a la escucha para ver dónde podemos acompañar. Si bien, en el contexto actual, sí queremos introducir elementos que nos permitan una planificación que no necesariamente deba alinearse con las estrategias del país allí donde esto no sea posible, o porque no existen las estrategias o porque no existen gobiernos que ahora mismo estén suficientemente comprometidos con esas estrategias. Por lo tanto, dejamos abierta esa vía a una nueva planificación. Queremos hacerlo a través de las alianzas. La academia, decía al principio, en temas como los que se van a debatir aquí a lo largo de esta semana, es absolutamente necesario que la cooperación, que la EFID concretamente se alinee, se alíe con la academia y también con el sector privado. Esa es una deuda, yo creo, pendiente. El sector privado ha empezado a trabajar en los temas de cooperación, ha empezado a alinearse con las estrategias o con los programas, proyectos concretos de la cooperación, pero todavía yo creo que tenemos que generar una serie de instrumentos para favorecer más esa alianza del sector privado y desde otra perspectiva con la cooperación. Y por último, desde el potencial que supone ese sistema de cooperación española del que hablábamos al principio, del que hablaba José Antonio Sanauja, y que podría definirnos como una cooperación muy rica, con multiplicidad de actores que tienen que, dentro de ese sistema, que coordinarse y trabajar conjuntamente para la obtención de los resultados que nos marquemos. Está la Agencia de Cooperación, está la Fundación Carolina, está la FIAP, están las cooperaciones de las comunidades autónomas, de las entidades locales, la sociedad civil a través de las ONGs, fundamentalmente la academia y, como decía antes, el sector privado, a quien queremos vincular más a la cooperación. Este sistema de cooperación tiene un gran potencial y, por lo tanto, queremos trabajar también en la ordenación interna, en una mayor coordinación y ordenación interna de ese sistema para tener más impacto en nuestra política de cooperación. Y bueno, ya como conclusiones, que creo que me he pasado un poquito de esos 20-30 minutos, no sé, ya como conclusiones simplemente decir que la cooperación española siempre ha estado comprometida con la región de América Latina, a pesar de esos altibajos, a pesar de esa necesidad de dotarnos de una narrativa de una o de otra forma, nunca se ha dejado de cooperar con América Latina y el Caribe, nunca se ha dejado de tener América Latina y el Caribe como región prioritaria. La segunda conclusión sería que ello es algo, yo creo, positivo, y así lo reflejan esos informes del Comité de Ayuda al Desarrollo que avalan nuestra cooperación, nuestro tipo de cooperación con los países de América Latina, independientemente de su nivel de renta, independientemente de que sean países de renta media o renta media alta.
Y por último, la última de las conclusiones sería que ahora tenemos una gran oportunidad para consolidar esta cooperación, para hacer cosas importantes en el ámbito de nuestra cooperación con América Latina y el Caribe, por el hecho de que hay ese compromiso de crecimiento de los fondos destinados a la cooperación, por el hecho de que América Latina y el Caribe en el ámbito internacional continúa siendo percibida, y ahora con la crisis, con la guerra de Ucrania, más como la región más like-minded con la Unión Europea, que ahora mismo, frente a otras regiones, la región más coordinada con la Unión Europea. Y por último, porque en el segundo semestre de 2023 España tendrá la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y tenemos esa intención, que es más que una intención, esa obligación, ya estamos planificando conjuntamente de poner nuevamente a América Latina en el mapa como región, de que América Latina tenga esa proyección internacional que tiene que tener como región, de la mano de España, de la cooperación española y de la Unión Europea. Y yo me quedaría aquí. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Muchas gracias, Laura. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que como intervención o ponencia introductoria nos ha puesto encima de la mesa un montón de elementos de la política, de carácter conceptual, instrumental, elementos de innovación, de un conocimiento bastante preciso de cuál es la trayectoria y la tradición de la cooperación española con América Latina y qué propósitos se plantean a partir de este momento de reforma a la cooperación. Laura, como comentaba antes, y otras personas que pasarán por aquí, son las personas que están, digamos, en el diseño de esta nueva estrategia de reforma a la cooperación española. Por lo tanto, más allá, digamos, de los distintos niveles y categorías y dimensiones que se han planteado, quizás tenéis algunas preguntas o comentarios, tenemos unos 15 o 20 minutos para ello. Por favor, ya que no hemos tenido ocasión de presentarnos, lo haremos en el curso de estos días. Poco a poco, lo ideal sería que en vuestras preguntas, muy brevemente, por Dios, digáis quiénes sois y la primera intervención, de dónde venís. Bueno, mi nombre es Marco Antonio, me presento luego con más detalle. Prefiero abocarme a la... Mejor, muchas gracias, Marco Antonio. Soy de Bolivia, español también, porque tengo la doble nacionalidad, pero eso lo dejamos para otro día. Tengo unas cuantas preguntas, voy a intentar unirlas, al menos en una sola. Claro, una sola pregunta, una sola pregunta, Marco Antonio, aunque sea multidimensional. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Para que hable más gente. Vale. Hablabas de un nuevo proyecto ley. ¿Este nuevo proyecto tiene mayor presupuesto? Y a colación de esto, ¿cuáles serían los países prioritarios? Has hablado de unos países prioritarios. ¿Cuáles son esos? Y otras preguntas luego. ¿Hacemos 3 o 4 preguntas? Como quieras. Como tú sí, prefieras. podemos hacer 3 o 4 y... Hagamos un ciclo de 3 o 4 preguntas y luego... No, las otras luego. Estas vienen coladas, la otra ya... Gracias. ¿Alguien más? Por allá, Virginia, por favor. A tu espalda. Olá, Laura. Eu sou Socorro, sou doutoranda de Faculdade de Trabalho Social, sou brasileira. E quero que puedas falar pouquinho sobre que ações tem para a ação educativa de políticas de gênero de Brasil, que tem de outros países da América Latina, e também quanto à inclusão de mulheres negras em esta política de gênero que hablaste agora, e que tienes de planteado para a inclusão de meninas e mulheres negras em la ciencia, na área das ciências. Gracias. Una tercera, por allí, aquel caballero que se va a presentar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Rafael, de Uruguay, de la Universidad de la República, también estudiante de doctorado de la Universidad Complutense y trabajo, bueno, colaboro con María Luisa Ramos Rollón. Ponte cerca el micro, por favor. Funciona, pero no te oímos muy bien. Hola, ahora sí. Ahora. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Alvariza de la Universidad de la República de Uruguay, estudiante de doctorado de la Complutense. Mi directora de tesis es María Luisa Ramos Rollón, justamente. Por eso el tema me parece tan interesante. Quería preguntarle a Laura, a ojos de la cooperación española, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades de Chile y Uruguay ante esta nueva dinámica del desarrollo en transición en materia de cooperación? Muchas gracias. ¿Quieres responder? Sí, respondemos ahora.
Cuando la cuarta y responde. Mi nombre es Santos David González Siles, originario de Nicaragua. En primer lugar, agradecer a ESI porque nos han brindado un apoyo para los estudiantes exiliados, porque Nicaragua a partir del 2018 sufrió una crisis profunda social, política, económica y hasta religiosa al día de hoy. Y fueron más de 200.000 personas que se exiliaron, la mayoría universitarios, estudiantes. Entonces hay una crisis profunda a lo interno de este pequeño país de donde yo provengo y le hemos solicitado a ESI una ayuda, ¿no?, para apoyar a los estudiantes exiliados en Costa Rica y también a los que están en la UCA, en Managua, en Nicaragua. También tuvimos un encuentro con Fundación Carolina y le agradezco en nombre del equipo a don Hugo Camacho, porque nos recibió, estuvo el doctor Ernesto Medina. Entonces, en primer lugar, agradecidos por el apoyo. Y segundo sería más bien cómo podrían ayudarnos a enfrentar esta situación, sobre todo desde la parte democrática, porque nosotros estamos creando un instituto internacional de cooperación para la educación nicaragüense. Entonces, queremos ver cómo afrontar este reto o desafío que tenemos, porque realmente tenemos una dictadura y cada mes recrudece y se vuelve más vil, ¿no?, más maligna. Bueno, pues muchas gracias a todos. Voy respondiendo con respecto al anteproyecto de ley. El anteproyecto no contiene un presupuesto, el anteproyecto esperemos que sea una ley. Vamos a hablar de la nueva ley, no vamos a ser tan... de la nueva ley de cooperación. No contiene un presupuesto, contiene en su articulado esa obligación, esa voluntad de llegar al 0,7 de la renta nacional bruta en el año 2030, al 0,7 de la renta nacional bruta. Ahora mismo no sé lo que supone, pero bueno, muchísimos fondos destinados a la cooperación y sobre todo ese compromiso de llegar al 0,7, ¿no? La ley se desarrolla por planes directores. Hablaba antes de los planes directores que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido 5 planes directores, cada uno de ellos por un periodo de 4 años. Ahora nos encontramos en la elaboración, en plena fase de elaboración del 6º plan director. Es ahí, en los planes directores, donde se concretan las prioridades geográficas de nuestra cooperación. Pero la ley sí establece ese marco más general. El plan director en ningún caso puede contravenir lo que dice la ley. Y la ley sí establece desde una perspectiva más general que serán prioritarios los países menos avanzados, los países de desarrollo en transición y concretamente cuando habla de regiones, habla de América Latina y el Caribe y habla del contexto regional iberoamericano. Entonces yo ahora mismo no le puedo decir países concretos, estamos elaborando ese plan director, pero sí le puedo decir que existe ese compromiso que siempre ha existido de seguir cooperando con la región, América Latina y el Caribe y con la construcción de lo iberoamericano a nivel regional. Y el presupuesto, si queremos llegar a ese 0,7, tendremos que iniciar una senda de incremento presupuestario hasta el año 2030, que es el objetivo que nos hemos marcado en la ley para llegar a ese 0,7 de la renta. En relación con la pregunta de la colega brasileña, Brasil es uno de esos países con los que hemos empezado esos esquemas de cooperación avanzada. Es un país con el que trabajamos fundamentalmente en proyectos conjuntos de cooperación triangular y trabajamos en aspectos muy concretos que nos demandan las autoridades brasileñas a través de una cooperación más técnica. En Brasil también ha tenido una fuerte presencia, pero cada vez menos el Fondo de Agua y Saneamiento en los últimos años. El tema de la integración de las mujeres afrodescendientes, mujeres y niñas afrodescendientes, lo trabajamos desde el programa AFRO. Tenemos un programa específico para trabajar con las colectividades afrodescendientes, dentro del cual uno de los objetivos fundamentales es poder visibilizar los problemas a que se enfrentan las mujeres y las niñas afrodescendientes, no solo las colectividades afrodescendientes en general, sino específicamente las mujeres y las niñas, para que esos problemas pasen a formar parte de las políticas públicas y tengan la debida atención por parte de las instituciones. Trabajamos fundamentalmente desde esa perspectiva. Apoyo a las rondas censales, por ejemplo, para que efectivamente visibilicen la realidad de la población afrodescendiente, para que
los tomadores de decisiones, quienes hacen las políticas públicas, puedan integrar todo eso en sus políticas públicas. No hay una acción concreta que preguntaba, por ejemplo, para promover la participación de mujeres y niñas en la ciencia. Sin duda sería absolutamente necesaria, pero trabajamos desde un paraguas, desde una perspectiva más global, de al menos reconocimiento en las políticas públicas de los países de las necesidades específicas de la colectividad afro y especialmente de mujeres y niñas. Los desafíos de Chile y Uruguay. Bueno, yo hablaré más bien de los desafíos de la cooperación española con Chile y Uruguay. ¿Qué es lo que estamos pensando en esta remodelación de la Oficina Técnica de Cooperación de Montevideo? Nosotros hasta ahora con Chile y con Uruguay hemos trabajado fundamentalmente con la cooperación triangular como instrumento. Decía en la exposición que nuestra cooperación triangular, en el momento en que empezamos a trabajar, era una cooperación triangular pues en la que tenemos un triángulo en el que aquí hay un oferente, que es quien aporta financiación, a una cooperación, un esquema de cooperación sur-sur. O sea, tenemos un triángulo completamente vertical. Hemos ido desarrollando esa cooperación triangular hacia una cooperación en la que no haya un segundo oferente que hace la aportación financiera, un primer oferente que hace la aportación técnica, sino que haya una alianza entre ambos oferentes en los que ambos puedan aportar, ya sea apoyo financiero, apoyo técnico, y que el resultado de esa alianza responda o pueda responder mejor a lo que en definitiva trata de responder esa cooperación, que es a una demanda previa del beneficiario. Tanto con Chile como con Uruguay hemos tratado de implementar ese nuevo modelo de cooperación triangular. En Uruguay yo diría que ha sido especialmente sencillo y exitoso en la medida en que muchas de los proyectos de cooperación triangular uruguaya han tenido en su base, en su germen, una cooperación bilateral previa de España con Uruguay, ¿no? Había una acción inicial, un proyecto inicial de cooperación española en Uruguay. De las lecciones aprendidas de ese proyecto se ha generado ese segundo proyecto más adelante de cooperación triangular, con lo cual hay una especie de cooperación triangular en secuencia a lo largo del tiempo, ¿no? Una primera intervención bilateral que luego se interioriza por parte de las instituciones uruguayas y se traslada a un beneficiario que así lo solicita. Uruguay además tiene muchos buenos ejemplos que trasladar a la región. Yo creo que es uno de los principales actores ahora mismo de cooperación triangular, también lo es Chile, y nuestra filosofía desde esta oficina de cooperación es impulsar eso, impulsar lo que hacemos con Chile y con Uruguay desde esa relación institucional que ya tenemos con ellos para generar proyectos de cooperación triangular que vayan más allá de un financiador, un socio primer oferente que aporta una buena práctica. Estamos trabajando fundamentalmente en esa línea, además de en trabajar directamente con las instituciones uruguayas, chilenas, más allá de la graduación, para el traslado de buenas prácticas, de conocimiento en determinadas líneas que las propias instituciones uruguayas y chilenas nos determinen como necesarias para el propio país. O sea que queremos ir también un poco más allá de la cooperación triangular. Y con respecto al tema de Nicaragua, pues bienvenido, nos alegramos mucho de que esté aquí participando en este curso y si le parece, nosotros tenemos un gran interés en desarrollar instrumentos de cooperación con Nicaragua, por lo tanto, si le parece, podemos también incluso hablar después y comentar sobre lo que usted nos estaba proponiendo. Muy bien, ¿alguien más se ha quedado con ganas de preguntar? Allá al fondo. Hola, yo soy Eduardo Garduño, soy de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ariana será nuestra representante el próximo jueves. Yo te quiero preguntar sobre lo último, me voy a meter un poco en política. Me hablabas tú del apoyo a la Unión, que España va a presidir la vicepresidencia, va a presidir el Parlamento Europeo y que va a tratar de priorizar que América Latina se integre. La pregunta que hago, ¿tú cómo ves si hay el interés real de la Unión Europea por jalar a América Latina a una mayor cooperación? Pero pues tenemos ahí Estados Unidos, ¿qué tanto puede ser una barrera que Estados Unidos permita? ¿Hasta dónde Estados Unidos puede permitir una integración de Latinoamérica con Europa? Es mi pregunta. Y la otra, ¿qué proyecto tienen para México esta cooperación de desarrollo? Porque escuché Nicaragua, escuché Brasil, Chile, Argentina, pero no escuché México. Gracias. Sí, Fernando va a comentar y ya cierra Laura. Sí, es lo que le afirmo a Laura.
a comentar, pero a mí sí particularmente. Sí, se abre. Dentro del marco de la nueva ley y Fernando en relación. Mudarra, Bueno, esta perdón. tarde, Yo estoy esta tarde en la director mesa. general de Ayuda a la Nación. Me comentará presentaré desde el luego. punto de vista de la sociedad civil. Sector privado. Y sector privado en el marco de la nueva ley, sector privado en el marco de esa cooperación avanzada con una región en la que hay un volumen de inversión extranjera directa por parte de España muy significativa, de empresas, etcétera. O sea, creo que es un elemento interesante hasta donde llegue, sea posible el desarrollo, ¿no? Con estas dos Gracias. preguntas cerramos, Laura, si te parece. Muy bien. Vamos con la respuesta más bien. Pues muchas gracias. España va a presidir el Consejo de la Unión Europea. Sabe que la presidencia de la Unión Europea es rotatoria entre los Estados miembros de la Unión Europea y a nosotros nos toca cada 6 meses y a nosotros nos toca en el segundo semestre de 2023. Entonces, en nuestra agenda, la prioridad es pensar, vincular las líneas fundamentales de nuestra presidencia, vincularlas a esa relación entre la Unión Europea y América Latina. Una relación que es cierto, no ha sido en los últimos años no ha sido la relación más fructífera en el sentido de que ha sido, por ejemplo, desde 2015 no tenemos una cumbre UE-CELAC, en parte pues por la crisis del regionalismo en América Latina, en parte por la situación en que se ha visto la región en estos últimos años, en los que ha tenido una menor proyección internacional, pero también en parte porque la Unión Europea también ha estado focalizada en otras áreas, en otros ámbitos. Desde la perspectiva le hablo fundamentalmente de las asociaciones de cooperación. Nosotros vamos a intentar durante nuestra presidencia que se vuelva a poner sobre la mesa eso, que vuelva a haber una cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe y que vuelva a reflexionarse sobre los elementos que deben ser flagship, seña de identidad, insignias claras de lo que la Unión Europea quiere de aquello en lo que la Unión Europea quiere basar su relación con la región de América Latina y el Caribe. Como le digo, estamos trabajando en esto para nuestra presidencia en el segundo semestre del 23 y yo creo que hay muchas cosas muchas líneas en las que podemos trabajar para fortalecer esa relación entre las dos regiones. En este caso, no solo políticamente, como dos bloques que tienen mucho que ver, sino también como relaciones de cooperación, ¿no? Que la Unión Europea tradicionalmente ha estado más centrada en África, pero yo creo que sí hay muchos vínculos, muchas formas de cooperación en las que se puede trabajar para estrechar esa relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Preguntaba por México. México es otro de esos países con los que hemos ido desarrollando un programa de cooperación avanzada. Hasta ahora en México lo que hemos trabajado a través de un fondo mixto que tenía la peculiaridad, como cooperación avanzada que era, de que ambas partes, tanto las instituciones mexicanas como las españolas, aportaban a ese fondo. Hay un comité que regula ese fondo y ambas partes, la Agencia Mexicana de Cooperación, AMEXCID, y la Agencia Española, AECID, deciden qué proyectos se financian con ese fondo. En nuestra nueva cooperación con México nos queremos centrar en revitalizar ese fondo, que estaba fundamentalmente orientado hacia programas de cooperación triangular y generación de APPDs, de alianzas público-privadas para el desarrollo, porque en los últimos años no hemos podido hacer muchos proyectos con cargo a ese fondo pues por dificultades de financiación y por dificultades en la toma de decisión, pero bueno, ahora estamos desactivando todo eso para poder revitalizar de nuevo ese fondo y poder trabajar conjuntamente con México en la región. Aparte de eso, trabajamos, igual que le comentaba, que tenemos un programa afro, tenemos un programa indígena, en el que se realizan acciones fundamentalmente dirigidas al apoyo a los pueblos indígenas. México es uno de los países con los que estamos trabajando en el marco de ese programa. Estamos trabajando en los temas de personas en situación de movilidad, ya en aspectos más concretos, ¿no? En aspectos concretos en los que vemos que en México pueden hacerse cosas conjuntamente con AMEXCID. Como digo, personas en situación de movilidad y lo que son constantes, ¿no? Para toda la región, como señalaba antes, pues los temas de igualdad de género, de lucha contra la desigualdad, de apoyo a la lucha contra la violencia de género, a la participación política de las mujeres y a la generación de oportunidades económicas para las mujeres. Todos los temas de colectividades en situación de vulnerabilidad y personas
personas en situación de movilidad, específicamente dentro de esos colectivos, es lo que estamos ahora mismo desarrollando en nuestra cooperación con México, junto con, como digo, este fondo mixto del que disponemos como instrumento fundamental para potenciar nuestra cooperación conjunta en el resto de la región. Y en relación con el sector privado y cómo vincular al sector privado, pues la verdad es que es una reflexión que estamos haciendo, que tenemos que hacer. Teníamos hasta ahora este instrumento que mencionaba de las APPDs, de las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, algunas de ellas muy exitosas, pero yo creo que muy vinculadas a ese concepto de la responsabilidad social de las empresas y no tanto de que la empresa realmente tenga los mismos intereses para el país que la cooperación en este caso. Entonces la reflexión va un poco por ahí, cómo hacer que los intereses del sector privado y de la cooperación confluyan de alguna forma para que para el sector privado también sea interesante en el desarrollo habitual de su actividad y no como esa parte de una responsabilidad social corporativa, el vincularse a los proyectos de la cooperación. Casi lo vinculamos, yo creo que hay que hacer esta reflexión, hay que ver exactamente qué es lo que se puede hacer para fomentar esas alianzas con el sector privado. Hasta ahora yo creo que lo estamos vinculando más a la cooperación financiera, sabemos también que se está modificando, modernizando el FONPRODE y también en esa modernización del FONPRODE hacia el FEDES, hacia el Fondo Español de Desarrollo Sostenible, hay que pensar cómo vincular más y mejor al sector privado. Pero yo como idea fundamental, que es la base un poco de esa reflexión, señalaría eso, el que al sector privado también le interesa o le interese en un momento dado contribuir a los proyectos de cooperación porque también tenga entre sus objetivos el obtener determinados resultados de impacto que sí están alineados o sí son comunes a los que tenemos desde la cooperación. No te puedo decir mucho más porque estamos en medio de esa reflexión, pero bueno, iría un poco por ahí. Pues muchas gracias, Laura. Vamos a acabar aquí. Yo agradezco mucho esta introducción, como comentábamos al comienzo, en esta lógica secuencial, ¿no? En la cual hoy pretendíamos abordar más cuestiones relativas al contexto, para ir avanzando en los primeros días. Yo creo que esto es un eslabón magnífico, ¿no? Para ir avanzando en las próximas jornadas, ¿no? Las preguntas, por cierto, también muy sabias y muy interesantes, ¿no? Muchas gracias. La respuesta no menos, ¿no? Gracias, Laura, y seguimos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.